Me llamo Adeline Coassi, tengo 34 años, y la historia que quiero compartir ha transformado para siempre mi forma de ver a Dios, sobre todo en momentos en que todo parecía perdido. Nací en un pequeño pueblo cerca de Abiyán, Costa de Marfil, y desde niña fui testigo de la profunda fe de mi abuela. Se arrodillaba cada mañana, con las rodillas marcadas por el tiempo y las oraciones, y siempre me decía que Dios tenía un propósito especial para mí, palabras que, de adolescente, no comprendía. Crecí ayudando a mi madre en su puesto de telas en el mercado y dedicándome a mis estudios, pero algo dentro de mí nunca se tranquilizó. Sentía una inquietud constante, casi como un susurro que insistía en llamarme a algo más grande. A los 22 años, asistí a una conferencia juvenil en Yamoussoukro. Allí escuché el testimonio de una misionera que había servido en zonas de conflicto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé descalza hasta el patio, donde el cielo estrellado parecía brillar con más intensidad que nunca. Fue en ese momento cuando sentí algo indescriptible. Una presencia tan real me envolvió que caí de rodillas. No había ninguna voz audible, pero dentro de mi espíritu oí claramente: «Te llamé para que llevaras mi luz donde reina la oscuridad». Lloré durante horas, dividida entre el miedo y la profunda certeza de que algo mejor me esperaba. En los años siguientes, mi vida se convirtió en una preparación constante. Estudié enfermería, participé en la congregación local, aprendí primeros auxilios y comencé a estudiar francés sango, un idioma que se habla en la República Centroafricana. Devoré libros sobre misiones y traté de comprender cada detalle del llamado que sentía en mi corazón. Sin embargo, mi familia no lo entendía. Mi madre lloraba cada vez que hablaba de servir en el extranjero y me preguntaba: ¿por qué no puedes servir a Dios aquí, en paz? Mi padre guardaba silencio, pero en sus ojos vi el temor de perder a su hija en un mundo desconocido. En 2019, una organización humanitaria cristiana buscaba voluntarios para trabajar en la región de Basekoto, en la República Centroafricana. Desde 2013, el país sufría una ola de violencia, milicias enfrentadas, comunidades desplazadas, escasez de agua potable, desnutrición e iglesias cerradas, o que funcionaban clandestinamente. Era precisamente el tipo de lugar al que sentía que Dios me llamaba a servir. Cuando recibí la carta de aceptación, me temblaban las manos. Las instrucciones eran claras: prepárense para grandes dificultades. La seguridad no estaba garantizada. La fe y el sacrificio eran indispensables. Guardé esa carta entre las páginas de mi Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 6, donde el profeta responde: «Aquí estoy, envíame». El día de mi partida, mi abuela me tomó de las manos con una fuerza sorprendente para su edad. Mirándome fijamente a los ojos, me dijo: «Hija, a donde quiera que vayas, los ángeles te acompañarán». En ese instante, sentí que no estaba sola, que Dios me guiaba, paso a paso, para cumplir un propósito que apenas comenzaba a comprender. La presencia de Dios rodea a quienes le temen. Has memorizado el Salmo 91. Ahora ve y vívelo. Esas palabras resonaron en mi corazón mientras me entregaba un pequeño pañuelo bordado, que colocó cuidadosamente en mi maleta. Cuando todo parezca oscuro, recuerda, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Atesoré esas palabras y el pañuelo, porque no tenía ni idea de lo reales que se volverían en mi vida en los meses siguientes. En octubre de 2019, llegué a Bangui, la capital, y de inmediato me enfrenté a un calor sofocante y a una realidad totalmente desconocida para mí. El aeropuerto era pequeño, pero cada rincón estaba vigilado por soldados armados. La tensión era palpable, y sentí cómo se me aceleraba el corazón al mirar por la ventana del coche que nos llevaba a la base de la organización. Comprendí rápidamente la magnitud del desafío. Calles destruidas, edificios acribillados a balazos y niños descalzos que nos miraban con ojos llenos de dolor, ojos que ya habían visto más de lo que su corta edad les permitía. Durante las primeras semanas, permanecí en Bangui, donde recibí capacitación en seguridad, protocolos y el contexto cultural. Aprendí sobre la compleja dinámica del conflicto. Las facciones luchaban por el control de los territorios, y cualquiera asociado con el bando equivocado podía convertirse en un objetivo. Las iglesias cristianas, especialmente las evangélicas, eran vistas con recelo por algunos grupos que las acusaban de ejercer influencia política. Nunca viajen solos, eviten los símbolos religiosos visibles, y si algo sale mal,
No intenten ser héroes. Recen y busquen la salida más rápida, nos advirtió el coordinador de seguridad. Sus palabras fueron directas, pero sin dramatismos. En diciembre, me destinaron a Mobile, un pequeño pueblo a orillas del río Huanghui, en la provincia de Basekoto. El viaje duró 2 días por caminos llenos de baches, pasando por 3 controles militares donde registraron minuciosamente el vehículo. En uno de ellos, un joven soldado, de no más de 18 años, miró mi Biblia con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Va a predicar?, preguntó. «Voy a servir», respondí. Negó con la cabeza y murmuró: «Aquí no hay ningún Dios que nos alcance», antes de dejarnos ir. Mobile era incluso más pequeño de lo que había imaginado. Casas de adobe con techos de metal corroído se dispersaban a lo largo del río, cuyas aguas fluían lentas y turbias, llevando consigo historias de dolor y sufrimiento. La base donde trabajaríamos era sencilla: 3 habitaciones, una cocina comunitaria y un espacio improvisado que servía de clínica y punto de encuentro. Éramos 9 mujeres, cada una de un país africano diferente: Kenia, Ghana, Ruanda, Nigeria, Camerún, Senegal, Burkina Faso y yo, de Costa de Marfil. La 9ª era una coordinadora europea con amplia experiencia en zonas de conflicto. Cada una había llegado con su propia historia, habilidades y fe, pero compartíamos algo esencial: la convicción de que Dios nos había llamado a ese lugar. Las primeras noches fueron las más difíciles. El silencio se rompía con disparos lejanos, ladridos de perros y voces en idiomas que apenas entendía. Me tumbaba en mi estrecha litera, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que la duda amenazaba con abrumarme, recordaba aquella noche bajo las estrellas, aquella llamada que no provenía de mí. Una mañana, mientras oraba, abrí la Biblia al azar y mis ojos se posaron en Jeremías 18. «No les tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para librarlos», dice el Señor. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran en silencio. En ese instante, comprendí que no estaba sola. Dios estaba allí, guiándome y fortaleciéndome, incluso en medio de la oscuridad. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía con quién caminaba. No tenía ni idea de que, en pocos meses, el río que contemplaba cada mañana se convertiría en escenario de momentos de verdadero temor y también de milagros que jamás olvidaré. La misión apenas había comenzado, pero los primeros rayos de sol en Mobile fueron distintos. Quizás fue el reflejo dorado en el río Ubangi, o quizás la sensación de estar justo donde Dios quería que estuviera, pero esas mañanas me llenaron de una paz inexplicable. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio silencioso de que había sido traído allí con un propósito. Nuestro trabajo comenzó de forma sencilla, casi tímida, ante lo que estaba por venir. Dedicamos las primeras semanas a entablar relaciones con la comunidad, visitando hogares, ofreciendo atención médica básica, curando heridas, previniendo infecciones y distribuyendo suplementos nutricionales a niños desnutridos. La desconfianza era evidente en los rostros de la gente. Muchos habían sufrido las consecuencias de años de violencia y habían aprendido a no confiar en extraños, especialmente en extranjeros que llegaban con promesas. Fue Mariama, una de mis compañeras de misión, quien sugirió crear reuniones solo para mujeres. «Aquí, las mujeres llevamos la carga más pesada», dijo una tarde mientras lavábamos ropa en cubos afuera de la base. «Si nos ganamos su confianza, nos ganaremos el corazón de toda la comunidad». Tenía razón. Empezamos a reunirnos los martes y jueves por la tarde a la sombra de un enorme árbol de mango en las afueras de Mobile. Al principio, solo llegaron 5 o 6 mujeres, tímidas y evitando nuestra mirada. Hablamos de higiene, de nutrición infantil, y poco a poco introdujimos palabras de la Biblia, no como sermones, sino como semillas de vida sembradas en medio de las conversaciones cotidianas. Recuerdo a la primera mujer que se abrió con nosotras. Se llamaba Fatumata. Tenía 26 años, pero su rostro reflejaba el cansancio y el dolor de alguien que ya había vivido el doble de su edad. Había perdido a su marido en un enfrentamiento con milicias y ahora criaba sola a 3 hijos. Una tarde, mientras preparábamos la comida comunitaria, se acercó con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. «¿Es cierto que tu Dios escucha a las viudas?», preguntó casi en un susurro. Me conmovió profundamente. Tomé sus manos, ásperas por el trabajo, y recité el Salmo 68. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Fatumata rompió a llorar desconsoladamente,
con un llanto profundo que parecía contener años de dolor acumulado. Las demás mujeres se reunieron a su alrededor, formando un círculo, y juntas oramos por ella. Fue la primera oración colectiva que celebramos en Mobile y marcó el inicio de algo hermoso y transformador. En las semanas siguientes, la confianza creció. Las mujeres comenzaron a llegar con más frecuencia, trayendo consigo a sus hijas, hermanas y vecinas, y poco a poco, lo que empezó como reuniones tímidas se convirtió en una comunidad vibrante, fortalecida por la fe y el cuidado mutuo. Nuestro grupo, que comenzó con 6 personas, creció rápidamente a 20 y luego a 40. Las reuniones dejaron de centrarse únicamente en la salud. Ahora compartíamos historias de vida, cantábamos himnos en griego y francés y estudiábamos la Biblia juntos. Muchos no sabían leer, así que les enseñábamos versículos de memoria, viendo cómo se les iluminaba el rostro al comprender que Dios los amaba personalmente. Ese descubrimiento fue suficiente motivación para mantenernos firmes en el ministerio. Fatoumata fue la primera en tomar públicamente la decisión de seguir a Cristo. Era jueves de febrero, y el calor era casi insoportable. Después de hablar del perdón de Dios, se puso de pie, temblando, y dijo con firmeza, incluso entre lágrimas: «Quiero saber que Jesús murió por mí. Quiero que su sangre lave todo mi dolor». La abrazamos, lloramos y celebramos juntas. Al día siguiente, otras 3 mujeres tomaron la misma decisión, y fue un momento de gran alegría. Pero no todo fue fácil. Las buenas noticias corren rápido en los pueblos pequeños, pero también las malas. Empezamos a notar miradas hostiles en el mercado. Algunos hombres se burlaban de nosotros, diciendo: «Ahí van los predicadores extranjeros. Han venido a confundir a nuestras mujeres con la religión de los blancos». Los ignoramos, pero sabíamos que algo pasaba. En marzo, la hostilidad se tornó física. Alguien arrojó piedras contra las ventanas de nuestra base. El cristal se hizo añicos y risas burlonas resonaron en la noche. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro: no éramos bienvenidos en todas partes. A la mañana siguiente, encontramos una nota clavada en la puerta, escrita en sango, con una caligrafía tosca: «Extranjeros traidores. Lárguense o habrá consecuencias». El corazón me latía con fuerza mientras la coordinadora europea leía en voz alta. «¿Qué hacemos?», preguntó Grace, nuestra colega de Ruanda, con voz temblorosa. Nos miramos y oramos en silencio, pidiendo guía a Dios. No actuaríamos por miedo, pero tampoco por imprudencia. Pasamos la noche en vigilia de oración hasta el amanecer, buscando protección, sabiduría y discernimiento para decidir si debíamos quedarnos o irnos. Y entonces, la respuesta llegó de una forma inesperada. Al día siguiente, Fatoumata corrió a la base con un grupo de 10 mujeres, con lágrimas en los ojos. «No se irán», suplicó. «Nos devolvieron la esperanza por primera vez en años. Si se van, ¿quién nos recordará lo que valemos? ¿Quién nos hablará del amor de Dios?». Las mujeres asintieron con convicción. Una anciana, Bernadette, añadió: «Si alguien intenta hacerles daño, primero tendrá que vérselas con nosotras». En ese momento supe que no podíamos irnos, no por falta de valentía, sino porque Dios había comenzado algo que no podíamos abandonar. Nos quedamos, pero con precauciones. Siempre salíamos en grupo, evitábamos ciertas zonas por la noche y creamos un sistema de alerta con las mujeres de la comunidad. En los meses siguientes, los frutos de nuestro trabajo se multiplicaron. En abril y mayo, bautizamos a 17 mujeres en el río Uangi, en una emotiva ceremonia que congregó a casi toda la comunidad cristiana de Mobile. Muchos lloraron de alegría al ver a mujeres marcadas por el dolor y el abandono declarar públicamente su fe. Incluso algunos hombres comenzaron a acercarse, curiosos, y a darse cuenta de que allí ocurría algo real, algo superior a cualquier miedo o amenaza. 3 esposos de las mujeres que se habían convertido comenzaron a asistir a nuestros estudios bíblicos vespertinos. La iglesia local, que había estado casi vacía durante años, empezó a llenarse de nuevo. El pastor, un hombre bondadoso llamado Philip, nos saludó con una sonrisa que reflejaba una renovada esperanza. Una tarde, una mujer de la comunidad nos visitó con lágrimas en los ojos. «Durante 5 años, oré para que Dios enviara misioneros a esta tierra», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Y ahora están aquí. Son la respuesta que esperaba». Sus palabras nos conmovieron profundamente y nos recordaron que no estábamos solos en esta misión. Pero mientras la luz crecía en algunos corazones, la oscuridad se afianzaba en otros. Comenzaron a circular rumores peligrosos.
Decían que nos financiaban gobiernos extranjeros, que espiábamos, que reclutábamos mujeres para facciones en conflicto. Nada de eso era cierto, pero en lugares marcados por la desconfianza, la verdad importa poco. A finales de mayo, al regresar de la casa de una mujer enferma, notamos que unos hombres armados nos seguían a cierta distancia. No intervinieron, solo nos observaron. El miedo era palpable, pero logramos llegar a la base. Esa noche, sentimos el peligro más de cerca que nunca. «Hermanas», dije, reuniéndolas a todas para orar antes de dormir, «sé que las cosas se van a poner difíciles, pero también sé que Dios nos trajo aquí precisamente para este momento. No sabemos qué nos depara el futuro, pero Él está con nosotras». Todas asintieron, y tomadas de la mano, cantamos suavemente: «En Cristo, fuerte y fiel, estoy segura de encontrarlo». Poco sabíamos que, en menos de 2 semanas, nuestra fe sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginamos. El río que había presenciado nuestros bautismos en la vida, casi se convertiría en testigo de nuestra partida de este mundo. Junio llegó con un calor sofocante. El aire parecía denso, cargado de una tensión que todos sentíamos, como si algo estuviera a punto de estallar. Las amenazas sutiles se volvieron directas y explícitas. Una mañana, encontramos el cadáver de un perro frente a nuestra puerta, apuñalado, junto a una nota. Esto es lo que les espera a los traidores. Sentí un vuelco en el estómago. No era solo el acto en sí, sino la fría y calculada intención que lo acompañaba. Alguien quería paralizarnos de miedo. El coordinador europeo contactó de inmediato con la sede en Bangui. La respuesta fue clara: suspender temporalmente las actividades públicas, mantener un perfil bajo. Estamos evaluando la posibilidad de una evacuación. La palabra evacuación nos pesaba mucho. Grace rompió a llorar. «No podemos irnos ahora», susurró. «Las mujeres nos necesitan. ¿Cómo vamos a explicarles que las abandonamos justo cuando la situación es más peligrosa?» Tenía razón, pero yo también entendía el protocolo de seguridad. Aún así, algo dentro de mí se resistía a la idea de irnos. Esa noche, cuando todos se habían dormido, fui al patio de la base. La luna llena brillaba sobre Lubangui a lo lejos, reflejando su luz en las aguas tranquilas. Me senté al borde del pequeño jardín, respirando profundamente y orando en silencio. Fue allí, en ese momento de soledad y vulnerabilidad, donde sentí a Dios más cerca que nunca. El miedo estaba presente, pero la certeza de su protección era aún mayor. Me arrodillé sobre la tierra seca y oré como nunca antes. «Señor, si quieres que nos vayamos, cierra todas las puertas, pero si quieres que nos quedemos, dame una señal clara. No puedo guiarme solo por mis emociones». A la mañana siguiente, antes del amanecer, alguien llamó con urgencia a la puerta. Era Fatumata, acompañada de Bernadette y otras 5 mujeres del grupo. Sus rostros reflejaban preocupación y sus ojos buscaban respuestas. «Nos enteramos de que quieres irte», dijo Fatumata sin rodeos. «Por favor, todavía no. Mi hija de 12 años acaba de entregar su vida a Cristo. Otras chicas preguntan por ti. Si te vas ahora, todos pensarán que tu Dios no es lo suficientemente fuerte para protegerte. Y nosotras volveremos a estar solas». Sus palabras me destrozaron. Miré a mis compañeras y vi el mismo conflicto reflejado en sus rostros. La coordinadora suspiró profundamente. «Nos quedaremos una semana más», dijo finalmente, «pero tomaremos todas las precauciones. Nada de salir solas, nada de reuniones nocturnas. Y si la situación empeora, nos iremos de inmediato». Todos asentimos, conscientes de que esa semana podría determinar mucho más que nuestra estancia. Los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño, demasiado silencioso, como esa calma engañosa que precede a tormentas devastadoras. Continuamos nuestro trabajo, aunque con mayor cautela. Las reuniones con las mujeres se hicieron más pequeñas, celebrándose en casas particulares en lugar de espacios públicos. Dejamos de cantar a viva voz y nos movíamos como sombras, intentando ser útiles sin ser vistos. El martes 9 de junio, todo cambió. Ese día quedó grabado en mi memoria con dolorosa nitidez. Alrededor de las 3 de la tarde, el sol caía a plomo sobre Mobile, y la mayoría de la gente descansaba durante las horas de más calor. 5 de nosotros estábamos en la base, preparando el material educativo para la próxima reunión con las mujeres, cuando oímos el inconfundible sonido de vehículos que se acercaban a toda velocidad. Mariama corrió hacia la ventana, pálida como la muerte. «Son ellos», susurró. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iban a estallarme en el pecho. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta de la base fue forzada.
entraron 6 hombres armados. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por bufandas, y sus ojos inyectados en sangre reflejaban una mezcla de rabia y odio. El líder, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla izquierda, nos apuntó con su arma. «¡Todos al suelo!», gritó Nsango, con voz ronca y autoritaria. Obedecimos de inmediato, temblando sobre el suelo de cemento. El polvo se levantó mientras intentábamos controlar la respiración. «¿Dónde está el coordinador blanco?», preguntó el líder. Nadie respondió. Soltó una risa cruel y pateó una silla, que salió volando por los aires. «Da igual, todos sois igual de culpables». Empezaron a registrarlo todo: mochilas, documentos, celulares. Uno de ellos encontró nuestras Biblias y las tiró al suelo con desprecio. «Miren eso», dijo burlonamente. «Mujeres santas con sus libros sagrados. ¿Creen que esto las salvará?». Pisó una de las Biblias con su bota sucia. Algo dentro de mí quería gritar, defenderse, pero el miedo me paralizó. Sentía el cuerpo pegado al suelo y la mente daba vueltas sin parar, incapaz de encontrar una salida. Nos obligaron a ponernos de pie y nos empujaron fuera de la base. Afuera, 2 viejas camionetas nos esperaban. Su metal oxidado brillaba bajo el sol abrasador. En ese momento, vi a las otras 3 mujeres que habían ido a visitar a sus familiares regresar calle abajo. Cuando se dieron cuenta de que estábamos rodeadas, intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. También las capturaron. Ahora éramos 8, arrojadas a los camiones como sacos de patatas. Caí sobre Grace, que gimió de dolor. Mariama, con la voz temblorosa, preguntó a dónde nos llevaban. El silencio respondió por nosotras. Uno de los hombres la golpeó en la espalda con la culata de su rifle, y ella cayó, ahogando un grito. Mientras los camiones avanzaban a trompicones por las carreteras llenas de baches, levantando nubes de polvo, mis ojos se encontraron con los de Fatumata en una esquina. Se cubrió la boca con las manos, con la mirada llena de absoluto horror. Por un instante, nuestras almas se conectaron. Vi puro terror, pero también una silenciosa determinación, una valentía que no necesitaba armas para existir. Ese instante me dio una chispa de esperanza. No estábamos solos, y él no nos olvidaría. El viaje parecía interminable. Cada bache nos empujaba unos contra otros. El sol nos quemaba la espalda, y no había sombra que aliviara el sufrimiento. Uno de los milicianos nos observaba con el arma desenfundada, una sonrisa cruel asomando en sus labios. «Pagaréis por traicionar a vuestro pueblo», dijo, con palabras que mezclaban odio y desprecio. «Vinisteis a predicar la religión del enemigo, a dividir familias, a debilitar nuestra resistencia. Traidores». Algo se agitó en mi interior, y sin darme cuenta dije: «Solo vinimos a ayudar, a curar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos». Se inclinó hacia mí, y su aliento denso a alcohol y tabaco me alcanzó. «Cállate, o te callaré yo», gruñó. No dijo ni una palabra más, pero mi corazón seguía inquieto. Por dentro, mis plegarias se convirtieron en gritos desesperados. «Jesús, ayúdanos. Jesús, no nos abandones». Finalmente, los camiones se detuvieron. Estábamos en una zona boscosa cerca del río Lubangi. El sonido del agua corriendo, que tantas veces me había brindado paz, ahora sonaba amenazante. Nos ordenaron bajar. Mis piernas apenas me sostenían y algunos de mis compañeros sollozaban. Grace me apretó el brazo con fuerza, buscando apoyo. El líder con la cicatriz nos hizo formar una fila, caminando lentamente delante de nosotros como quien evalúa ganado. «Se les acusa de espionaje», dijo con voz fría y monótona. «De sedición, de promover la religión de los opresores». No hacía falta que terminara la frase. Todos lo entendíamos. La pena por tales crímenes en tiempos de guerra era clara. Berta, nuestra amiga nigeriana, cayó de rodillas. «Por favor», suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo 3 hijos pequeños. No hice nada malo, solo quería ayudar». El líder ni siquiera se dignó a mirarla. «Deberías haber pensado en tus hijos antes de venir», dijo con frialdad. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, pero no en señal de rendición. Se hizo añicos en una claridad absoluta. Si estos fueran nuestros últimos momentos, no los pasaría suplicando a hombres sin corazón. Los pasaría hablando con aquel cuya misericordia nunca falla. «Oremos», dije en voz alta, con la suficiente firmeza para que todos me oyeran. Algunos de mis compañeros me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Orar en este momento? Hombres armados a nuestro alrededor, el río frente a nosotros como una posible tumba. Parecía una locura, pero Mariama fue la primera en reaccionar. Sus dedos temblorosos,
pero firmes. Encontraron mi mano y la apretaron con fuerza. Grace me tomó la otra mano. Pronto formamos una cadena humana y comenzamos a orar. No eran susurros tímidos, eran declaraciones de fe que atravesaron el aire caluroso de la tarde. Padre Celestial, estamos en tus manos, comencé, temblando pero firme. Tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los milicianos nos miraban perplejos. No se esperaban esto. Esperaban súplicas y lágrimas, mujeres destrozadas implorando por sus vidas. No cantos de alabanza, no oraciones que desafiaran a la muerte. ¡Silencio!, gritó uno de los hombres, avanzando amenazadoramente, pero nuestras voces se hicieron más fuertes. Grace comenzó a recitar el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otros se unieron a nosotros, distintos idiomas, distintos acentos, pero todos proclamando la misma verdad. Dios estaba con nosotros. El líder de la cicatriz avanzó furioso. Alzó la mano y me golpeó con fuerza en la mejilla. El mundo dio vueltas. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Por un instante, todo se volvió borroso, pero incluso con dolor, oí a Berta continuar la oración. Tu vara y tu bastón me dan fuerza. Escupí la sangre y seguí orando. Prepara una mesa delante de mí en presencia de mis verdugos. Ni siquiera tras la paliza nos detuvimos. Un puñetazo impactó en el estómago de Mariama. Se dobló, pero siguió recitando palabras de fe. Grace cayó al suelo, cubierta de tierra, y aún así sus palabras no cesaron. Era como si algo superior a nosotros tomara el control, orando a través de nuestros cuerpos heridos, corazones aterrorizados pero indomables. Finalmente, el líder gritó: «Llévenlos al río». Su frustración era evidente. Nuestra resistencia espiritual lo perturbaba de una manera que ninguna violencia física podía doblegar. Si tanto aman a su Dios, dejen que Él los encuentre allí, en Omasuna. Parecía querer poner a prueba nuestra fe, pero en ese momento supimos que lo que nos mantenía en pie era invisible, mayor que cualquier miedo o amenaza. Los hombres reían con brusquedad y nerviosismo, empujándonos hacia la orilla del río Lowangui. Mis pies se hundían en el lodo caliente y húmedo, mientras el fuerte olor a vegetación en descomposición y agua estancada impregnaba el aire. Era un contraste grotesco. El mismo río que tantas veces había presenciado bautizos y alegría, ahora amenazaba con presenciar nuestra despedida de este mundo. El sol comenzaba a ponerse, esparciendo una luz dorada sobre las aguas turbias. El cielo se tornó naranja y las sombras se extendieron sobre nosotros, pero no había belleza en aquella escena. Solo mujeres, cansadas y aterrorizadas, siendo empujadas por la corriente, bajo la atenta mirada de hombres armados. «¡Avanzad!», gritó el líder. El agua estaba a pocos metros. Las ondas delataban la fuerza oculta de la corriente. Era junio, y el río, crecido por las lluvias, arrastraba troncos y escombros, secretos que jamás serían revelados. A mi derecha, Mariama. A mi izquierda, Grace. Nuestras manos seguían entrelazadas. «Adeline», murmuró Grace, con la voz quebrada por el miedo. «Tengo miedo». La miré y vi lágrimas mezcladas con polvo y sudor. «Yo también», respondí, apretándole la mano. «Pero él está aquí». «¿Lo sientes?». Ella asintió, con los ojos brillantes. Era cierto. Incluso en medio del terror, había una presencia invisible y tangible que nos sostenía. «¡Vamos!», gritó uno de los hombres, empujando a Berta con la culata de su rifle. Ella tropezó, cayó de rodillas en el barro y luchó por levantarse. La ayudamos. Y entonces sucedió algo extraordinario. Berta, cubierta de barro y lágrimas, comenzó a cantar, no una melodía de lamento, sino un himno de victoria, de pura confianza en Dios. Su voz se elevó por encima del rugido del río, atravesando el aire denso. Uno a uno, nos unimos a ella. Estuvimos a segundos de ser arrojados al agua, pero cantábamos alabanzas. Era absurdo, imposible, pero cierto. Los milicianos no sabían cómo reaccionar. Vi al más joven bajar un poco su arma, y en sus ojos había algo nuevo. Duda, quizá miedo, como si nuestra fe estuviera dejando al descubierto una debilidad que prefería ocultar. «¡Basta!», rugió el líder. «Empújenlos ahora». Sintiendo unas manos ásperas que me empujaban, avancé descalza hacia el barro. El agua fría empezó a empapar mis sandalias, luego mis tobillos. Sorprendentemente fría, en contraste con el calor sofocante del aire. «Mariama»,
Con voz temblorosa pero firme, exclamó: «Señor Jesús, si es tu voluntad, sálvanos. Si no, recibe nuestras almas». Aquella entrega fue tan visceral, tan real, que algo dentro de mí se quebró y se rindió por completo. No era desesperación, era una paz profunda e inquebrantable, como nunca antes había sentido. Cerré los ojos. El ruido de los hombres, las órdenes y los gritos se volvieron lejanos, casi irreales. Solo podía oír el agua lamiendo la orilla, el viento susurrando entre los árboles y mi propia respiración. Y en medio del miedo, sentí algo más grande que nosotros envolviéndonos, sosteniendo nuestras vidas en sus manos invisibles, poderosas y tiernas. En lo más profundo de mi ser, escuché algo que no era una voz audible, sino una certeza tan clara, como si alguien me hubiera hablado directamente al corazón. «Mantén los ojos abiertos, no te rindas todavía». Abrí los ojos y sentí el agua fría llegarme hasta las rodillas. A mi alrededor, mis compañeros temblaban, algunos con los ojos cerrados, otros mirando la corriente con expresiones de puro terror. Los hombres armados nos empujaban, gritándonos que siguiéramos caminando hasta que la corriente nos arrastrara. Y entonces sucedió. Un sonido rasgó el aire denso, mezclado con miedo y desesperación. Por un momento pensé que era mi imaginación, pero Mariama también lo oyó. Volvió la cabeza rápidamente, mirando río arriba. «¿Qué es eso?», murmuró, con voz llena de asombro. Era el sonido del motor de una barca. Incluso los milicianos estaban en alerta. El líder de la cicatriz entrecerró los ojos, intentando localizar el origen del sonido en la curva del río, oculto por la fina niebla que se formaba al caer la tarde. «¿Quién?», murmuró, casi para sí mismo. El sonido se hizo más fuerte, y de repente, emergiendo de la niebla como por arte de magia, vimos la proa de una barca de madera, vieja, frágil, con la pintura descolorida, pero para nosotros, en ese momento, fue la visión más hermosa que jamás habíamos contemplado. Jamás habíamos visto nada igual. «¡Es una patrulla!», gritó uno de los milicianos, con el pánico reflejado en su voz. «Son soldados. Vamos». Por un instante, el líder vaciló, mirando alternativamente la barca y a nosotros, calculando los riesgos. Entonces tomó la decisión. No valió la pena pasar por eso. «Atrás», ordenó. En segundos, los hombres corrieron hacia los camiones, con el rugido de sus motores resonando en el lodo, y pronto desaparecieron camino abajo, dejándonos allí, estupefactos, con el agua hasta las rodillas. La barca se acercaba lentamente, abriéndose paso entre la niebla. Pude ver a los hombres a bordo. No eran soldados, sino pescadores. 3 hombres vestidos con ropa gastada, con las redes echadas al agua, visiblemente desconcertados al vernos de pie en el agua como estatuas. El hombre al timón, de pelo canoso y piel curtida por el sol, redujo la velocidad y maniobró para acercarse. «¿Estás bien?», preguntó Sango con voz cargada de genuina preocupación. Vimos vehículos alejándose a toda velocidad. No pude hablar. Las palabras simplemente no salían. Fue Grace quien encontró la fuerza. «Se iban. Pero entonces tú...». Su frase se apagó en un sollozo convulsivo. Sin perder tiempo, el pescador ancló la barca cerca de la orilla y se metió al agua junto con los otros 2 para ayudarnos a subir a bordo. «Vengan rápido, no es seguro quedarse aquí. Esos hombres podrían regresar», dijo con firmeza. Uno a uno, nos ayudaron a subir al bote. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía dar un paso. En cuanto estuvimos todos a bordo, el pescador arrancó el motor y comenzó a alejarnos de aquella costa amenazante. Y entonces sucedió. Lloramos. No fueron sollozos ahogados, sino lágrimas que brotaron de lo más profundo de nuestras almas, de alivio, de miedo superado, de vida recuperada. Sentados en aquella frágil barca, empapados y magullados, de repente sentimos la certeza de que algo superior nos había protegido, algo que nos había mantenido con vida cuando todo parecía perdido. Sollozos profundos y silenciosos brotaron de lo más profundo de nuestro ser. Llorábamos por el terror que habíamos sentido, por la cercanía de la muerte, por el inexplicable milagro que nos había salvado. Uno de los pescadores, un hombre joven de manos callosas y mirada amable, se acercó con una manta vieja y raída. «Tómenla», dijo, extendiéndola hacia nosotras. Luego añadió algo que casi me heló la sangre. «Hermanas, no tengan miedo. Dios está con ustedes. Nosotras también creemos». Lo miré a la cara y vi algo que jamás olvidaré. Paz, determinación, una serena certeza, como si supiera que estar en ese río, en ese momento, no era mera coincidencia.
Intenté hablar, con la voz apenas un susurro ronco. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Nadie pesca por aquí a estas horas. Es peligroso. El anciano pescador al timón se giró levemente hacia nosotros, sin apartar la vista del río. Su cabello gris brillaba con la luz del atardecer, y las profundas arrugas alrededor de sus ojos delataban una vida de luchas, pero en sus ojos había algo que solo puedo describir como una convicción divina. «Tienes razón», dijo con voz pausada, cada palabra cargada de experiencia. Nunca habíamos estado en esta parte del río a esta hora. Es territorio controlado por la milicia. Cualquier pescador sensato evita esta zona, sobre todo al atardecer. Pero esta mañana, durante mi oración antes del amanecer, sentí algo en mi interior, una urgencia que no pude ignorar. El tercer pescador, un hombre de mediana edad con una cicatriz en la frente, asintió mientras ajustaba sus redes. José se nos acercó a las 5 de la mañana, insistiendo en que viniéramos hoy. Le dijimos que era una locura, que era demasiado peligroso. Pero él repetía: «Dios me dijo que viniera. Alguien nos necesita». José, el pescador más anciano, continuó: «No oí una voz audible, ¿entienden? Pero la sentí tan clara en mi corazón, tan insistente, que no pude ignorarla. Pasé toda la mañana intentando pescar en zonas seguras, pero esa urgencia no me dejaba en paz. Finalmente, al mediodía, convencí a mis compañeros: «Vamos, río arriba. Confíen en mí esta vez». Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran distintas. No eran lágrimas de terror, sino de pura admiración. Dios no solo había escuchado nuestras oraciones en la orilla del río, había comenzado a responderlas. Incluso antes de que supiéramos lo que estaba por venir, mientras preparábamos materiales educativos en nuestra base, Dios ya estaba guiando a un pescador para que arriesgara su vida y estuviera en el lugar y el momento precisos. «¿Pero por qué tardamos tanto?», preguntó Mariama con la voz aún temblorosa. El pescador más joven explicó: «Tuvimos que pasar por 2 controles. En uno de ellos nos detuvieron casi 1 hora, registrando la barca y haciéndonos preguntas. Pensábamos que nos mandarían de vuelta, pero Joseph insistió. Al final nos dejaron pasar. Nunca nos habían permitido transitar por esta zona con tanta facilidad». José negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «No fue fácil, fue imposible. Por eso sé que Dios abrió el camino». Los propios soldados parecían confundidos sobre por qué nos dejaron pasar. Uno de ellos incluso dijo: «No sé por qué, pero siento que debo dejarlos pasar». El silencio que siguió fue profundo. Solo se oía el motor del barco y el chapoteo del agua contra el casco. Miré a mis hermanas. Grace tenía los ojos cerrados y sus labios se movían en silenciosa oración. Berta lloraba en silencio, aferrada a la manta que nos habían dado. Mariama miraba fijamente el agua del río, como si aún no pudiera creer que estuviéramos vivas. «¿A dónde los vamos a llevar?», preguntó Joseph, sacándome de mis pensamientos. «¿Tienes un lugar seguro?». «Movalle», respondí. «Nuestra base está allí, pero no sé si todavía existe». Joseph reflexionó un instante. «Los llevaré al muelle principal de Movalle. Hay una pequeña congregación cerca del mercado. El pastor se llama Philip. ¿Lo conoces?». Se me aceleró el corazón. Sí, lo conocemos. Hemos trabajado con él antes». «Estupendo», dijo Joseph. «Los dejaré cerca de la congregación. Philip sabrá qué hacer y cómo mantenerlos a salvo mientras te pones en contacto con tus superiores». La barca empezó a moverse más rápido ahora que estábamos en aguas más abiertas. El viento azotaba nuestros rostros, secando nuestras lágrimas, pero provocando otras. Lágrimas de gratitud, de alivio, de silenciosa reverencia. El trayecto hasta Movalle duró aproximadamente 45 minutos. Durante ese tiempo, los pescadores compartieron pan y agua con nosotros. Comimos en silencio. Cada bocado sabía a vida, a misericordia inmerecida, a una segunda oportunidad. Cuando el sol se hubo puesto por completo y comenzaron a aparecer las primeras estrellas, José empezó a cantar. Era un antiguo himno sango, un canto sobre la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Su voz era profunda y melodiosa, antigua pero vibrante de convicción. Los otros 2 pescadores se unieron a él, creando una armonía sencilla pero hermosa. Y nosotras, las 8 mujeres que habíamos estado a segundos de la muerte, también comenzamos a cantar. Nuestras voces se entrelazaron con las suyas, elevándose sobre el río Ongangi, mientras la barca nos llevaba a casa. Era como una escena bíblica, los redimidos cantando alabanzas, navegando hacia la libertad. Cuando las luces de Movalle aparecieron a lo lejos, José aminoró el paso. «Hermanas», dijo,
volviéndose hacia nosotras por primera vez. Lo que vivieron hoy no fue casualidad. Dios las salvó por una razón. Su supervivencia tiene un propósito. No lo olviden cuando el miedo intente regresar. Sus palabras calaron hondo en mi corazón. Tenía razón. No se trataba solo de escapar o de tener suerte. Era un mensaje, una declaración de que Dios aún no había terminado con nosotros, que todavía había trabajo por hacer, semillas que sembrar, vidas que transformar. La barca atracó en un pequeño muelle cerca de la congregación. José y sus compañeros nos ayudaron a desembarcar, asegurándose de que pudiéramos ponernos de pie. Estábamos débiles, magullados, traumatizados, pero vivos, increíblemente vivos. ¿Cuánto te debemos?, preguntó Grace, buscando en sus bolsillos. No teníamos nada, pues los milicianos se lo habían llevado todo. José sonrió y negó con la cabeza. No nos debéis nada. Esto fue obra de Dios, no nuestra. Simplemente seguimos las instrucciones. Pero si hay algo que puedas hacer por nosotros, es compartir esta historia. Repítela. Cuéntales a todos que Dios todavía rescata, que todavía escucha los gritos desesperados, que todavía envía ayuda justo en el momento preciso. Antes de que los pescadores se marcharan, me acerqué a José. ¿Cómo supo que éramos creyentes cuando nos encontró?, le pregunté con voz temblorosa. Podríamos haber sido cualquiera. Me miró con esos ojos profundos, llenos de experiencia y sabiduría. Hermana Adeline, respondió con calma. Supe que Dios me mostró a quién debía rescatar. Sabía que estaría allí, en el agua, cantando, porque lo vi en mi oración esa mañana. Por eso no pude ignorarlo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y lo único que pude hacer fue abrazarlo. Aquel hombre, que lo arriesgó todo por escuchar un susurro de Dios, era un ángel enviado a nuestras vidas. Gracias, alcancé a susurrar. Gracias por escuchar a Dios. Gracias por no rendirte. Él solo sonrió y dijo, hermana, la verdadera fe en la adversidad nunca falla. La barca se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad del río. Las 8 permanecimos allí, en el muelle, viendo cómo la embarcación que había sido nuestra arca de salvación se perdía en la noche. Fue Berta quien rompió el silencio. Su voz temblaba, pero había firmeza en cada palabra. Hermanas, dijo, acabamos de presenciar un milagro, como la apertura del Mar Rojo, como Daniel en el foso de los leones. Dios nos ha rescatado de las garras de la muerte. Y tenía razón. Mientras caminábamos hacia la congregación, donde el pastor Philip nos esperaba con lágrimas y alabanzas, comprendí que nuestra historia no sería olvidada. No se contaría simplemente como un relato, sino que sería un testimonio vivo de que el Dios que rescató a su pueblo en la antigüedad sigue obrando hoy. El milagro del río Ubangi comenzaba a extenderse más allá de nosotros. Cuando llegamos al cementerio, ya eran más de las 7 de la tarde. La oscuridad había caído por completo sobre Movalle, y allí estábamos, 8 mujeres, empapadas, magulladas, con la ropa hecha jirones y los ojos destrozados por lo que habían visto. El pastor Philip apenas podía creerlo. «Dios mío», exclamó con la voz entrecortada por la emoción. «Están vivas». Fatumata, que había corrido antes a avisar de que nos habían secuestrado, nos abrazó como una madre que se reencuentra con sus hijas perdidas, sollozando de alivio. La noticia de nuestro regreso se extendió rápidamente. En menos de una hora, la pequeña congregación estaba repleta. La gente llegaba corriendo, algunos con niños en brazos, otros simplemente queriendo tocarnos las manos para asegurarse de que estábamos vivos. Las lágrimas corrían libremente. En aquel lugar que antes se celebraban funerales, ahora se celebraba la vida. Había ocurrido un milagro, y todos podían sentir la presencia de Dios entre nosotros. Esa noche, sentados en círculo dentro de la congregación, relatamos cada detalle de lo que habíamos vivido: el secuestro, los asaltos, la caminata por el río, las oraciones incluso con miedo, y el milagro de la barca que apareció entre la niebla. Cuando llegué a la parte en que José explicó que Dios lo había enviado esa mañana, mucho antes de que supiéramos que corríamos peligro, un silencio sepulcral inundó la sala. El pastor Felipe, casi en un susurro, dijo: «Así es nuestro Dios. Él ve el futuro, actúa con anticipación, prepara el rescate incluso antes de que lo necesitemos». Los días siguientes fueron intensos. La organización en Bangi ordenó nuestra evacuación inmediata, pero algo sorprendente sucedió incluso antes de partir. La historia del milagro en el río se extendió por Movalle como la pólvora. Personas que jamás habían entrado en una iglesia comenzaron a aparecer,
deseosas de escuchar de primera mano lo que había ocurrido. 3 días después del incidente, apareció un visitante inesperado. Era uno de los jóvenes que había estado en la furgoneta con nosotros, pero no el líder. Llegó solo, desarmado, con las manos temblorosas, y se quedó de pie en la puerta de la congregación, demasiado asustado para entrar. El pastor Philip salió a hablar con él, pero pidió hablar conmigo. Mi primer instinto fue el miedo, pero había algo en sus ojos enrojecidos, en sus hombros tensos, que me decía que necesitaba ayuda. No he podido dormir desde ese día, dijo con voz baja y entrecortada. Los vi rezando mientras nos estrellábamos. Los oí cantar cuando deberían haber estado suplicando por sus vidas, y entonces apareció ese barco de la nada, justo cuando estábamos a punto de... Su voz se quebró, ahogada por las lágrimas. Hice cosas terribles, lastimé a mucha gente, pero ese día vi algo que no puedo explicar. Vi a su Dios, ese mismo Dios que los rescató. ¿Puede salvarme también a mí? ¿Puede perdonar lo que hice? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me arrodillaba a su lado. Lo miré a los ojos y le dije con convicción: sí, Él puede. El mismo Dios que nos salvó del río puede salvarte de tu pasado. Esa tarde, aquel joven entregó su vida a Cristo. Fue la primera conversión directa resultante del milagro, pero no sería la última. En las 2 semanas siguientes, antes de nuestra partida definitiva, 27 personas fueron bautizadas en el mismo río Owanwi. El lugar que casi se había convertido en nuestra tumba se transformó en un santuario de renacimiento espiritual. Entre los bautizados había 3 exmilicianos que, al escuchar la historia, no pudieron resistir la convicción del Espíritu Santo. La congregación del pastor Philip, que antes tenía un promedio de 15 personas los domingos, ahora se veía desbordada con más de 80. Los servicios religiosos tuvieron que celebrarse al aire libre porque el edificio no tenía capacidad para todos. Fatumata asumió el liderazgo del grupo de mujeres, continuando la labor que habíamos comenzado. Si este testimonio te conmueve, no te lo guardes. Di amén, compártelo, difúndelo. Hay alguien que necesita oír que Dios aún hace milagros, que aún salva, que aún transforma y que aún escribe historias de vida donde parecía no haber esperanza. Hoy, por fin llegó el día de nuestra partida. La mitad del pueblo vino a despedirnos. Todos teníamos lágrimas en los ojos, pero también algo más: esperanza. Una esperanza que no existía cuando llegamos hace meses, abrumados por el miedo y la incertidumbre. El pastor Philip nos abrazó uno a uno. Vinieron a servir, dijo, pero Dios los usó para algo mucho mayor. Transformaron esta comunidad, no con programas ni estrategias, sino con la fe inquebrantable que mantuvieron incluso en la hora más oscura. Antes de subir al vehículo que nos llevaría a Bangui, busqué a Fatumata entre la multitud. Cuando nuestras miradas se cruzaron, nos abrazamos como hermanas que saben que tal vez no se vuelvan a ver en esta vida, pero que se reencontrarán en la eternidad. No olvides lo que Dios hizo aquí, le dije. Cuéntaselo a tus hijos, a tus nietos, para que sepan que cuando todo parecía perdido, Dios envió una barca en la niebla. Me apretó la mano con fuerza. Nunca lo olvidaré, prometió, y me aseguraré de que nadie en Mobile lo olvide tampoco. Mientras el vehículo se alejaba y Mobile se hacía cada vez más pequeño a nuestras espaldas, miré por última vez el río Onganji. Resplandecía bajo el sol, tranquilo, casi como si celebrara nuestra liberación. Aquel mismo río que había presenciado tanto dolor era ahora testigo de la restauración. Han pasado años desde aquel día en el río Ubangi, pero el recuerdo permanece vívido, cristalino. Hay lecciones que solo aprendemos cuando la vida nos empuja al borde del abismo, cuando no hay nada a lo que aferrarse, excepto la mano invisible de Dios. La primera verdad que grabé en mi corazón es esta: Dios nunca llega tarde. Cuando estábamos en el agua, con hombres armados detrás de nosotros y la muerte acechándonos, parecía que había llegado demasiado tarde, pero Dios ya había estado obrando desde el amanecer, despertando a un pescador e infundiendo en su corazón una urgencia inexplicable. Mientras aún dormíamos, ajenos al peligro inminente, Él ya preparaba nuestro rescate. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. Quizás hoy sientas que Dios tarda en responder a tu oración. Quizás esperas un milagro y todo parece estar estancado. Quiero que sepas, Dios ya está obrando. Quizás aún no veas la señal. La confusión de la vida puede estar ocultando lo que Él está haciendo, pero tu rescate ya está en camino. También aprendí que adorar en medio de la tormenta no es para Dios, sino para nosotros.
Cuando cantábamos, incluso con cuerpos magullados y un futuro incierto, no era valentía, era entrega. Fue en ese momento, cuando dejamos de luchar por nuestras vidas y comenzamos a proclamar quién es Dios, que algo cambió en el ambiente espiritual. Nuestra adoración no detuvo los golpes, pero nos conectó con una paz sobrenatural que ninguna circunstancia podía arrebatarnos. Hay un poder en la alabanza que trasciende nuestra comprensión, y una lección aún más profunda. Los milagros no existen solo para quienes los experimentan, sino para todos los que los presencian. Nuestro rescate no terminó al llegar sanos y salvos. El verdadero milagro comenzó a extenderse. El joven soldado arrepentido, las familias reconciliadas, la congregación en crecimiento, vidas transformadas. Lo que Dios hizo aquella tarde no se limitó a nosotros 8. Fue un testimonio vivo de su poder restaurador, capaz de impactar a toda una comunidad. Ese era el propósito mayor del milagro. Dios no solo nos salvó para que pudiéramos vivir, nos salvó para que pudiéramos contárselo a otros, para que nuestro testimonio encendiera una llama de fe en los corazones afligidos, para que cada persona supiera que el Dios que nos rescató del río Ubangi es el mismo Dios que camina a tu lado en el desierto, en la enfermedad, en la crisis económica, en la depresión. Y esta es la verdad más profunda que he aprendido. La verdadera fe se pone a prueba cuando no se vislumbra ninguna salida. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la fe que realmente mueve montañas es la que permanece firme incluso cuando las montañas se derrumban a tu alrededor. Es la fe que susurra: aunque me quite la vida, seguiré confiando en Él. Es la fe que canta en medio de la oscuridad, porque sabe que la luz llegará, aunque no sepa cuándo ni cómo. Hoy, donde quiera que estés leyendo esto, quiero que sepas algo importante. Tu río existe. Quizás no sea un río literal, pero es algo que amenaza tu vida o tu corazón. Una enfermedad, una pérdida devastadora, una relación rota, una adicción que parece imposible de superar, un sueño destrozado. Pero tu Dios también existe, y Él es experto en transformar lugares de muerte en lugares de resurrección. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y habla de tu río, ese lugar donde necesitas que Dios te envíe una barca a través de la niebla. No te rindas. La barca ya está en camino. Quizás aún no la veas. La niebla puede ser densa, pero Dios ya ha puesto en alguien, en algún lugar, la urgencia de rescatarte. Tu milagro ya está ocurriendo. Oremos juntos. Padre Celestial, me acerco a ti con el corazón abierto. He escuchado esta historia, y sé que lo que hiciste por Adeline y sus hermanas, también puedes hacerlo por mí. Perdona mis dudas, mi falta de fe y mis momentos de desesperación. Hoy elijo confiar en ti, no porque entienda tus caminos, sino porque sé que son superiores y más perfectos que los míos. Guía mi barca a través de la niebla, Señor, y mientras espero, ayúdame a adorarte incluso en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ve y comparte esta historia. Alguien hoy necesita escuchar que los milagros aún ocurren, que Dios aún rescata, que la última palabra nunca pertenece a las circunstancias, sino al Dios que controla todas las cosas. El milagro del río Ongangi continúa difundiéndose, y tú, al escuchar esto ahora, eres parte de ese milagro.